Alan Watts descubrió una paradoja que desgarra a la mayoría de los noviazgos. Cuanto más intentas aferrarte a alguien a quien quieres, más rápido se te escurre entre los dedos. Es como intentar agarrar agua con las manos cerradas. Cuanta más fuerza haces, menos agua queda. Y lo más perturbador, probablemente estés haciendo esto ahora mismo, en este exacto momento, sin darte cuenta de que estás matando lentamente lo más preciado en tu vida. Porque mira, existe una diferencia brutal entre querer y aferrarse, y nuestra cultura ha confundido ambos conceptos por tanto tiempo que ahora llamamos cuidado a la prisión, protección al sofocamiento y amor al control. Alan Watts pasó décadas disolviendo esta ilusión, mostrando que el amor genuino no ata, el amor genuino libera. No porque no le importe, sino justamente porque le importa profundamente. En los próximos minutos vas a entender por qué cada vez que dices «te quiero», pero actúas con miedo a perder, en realidad estás diciendo «necesito que me hagas sentir completo». Y esa necesidad, ese aferramiento disfrazado de querer, es exactamente el veneno que transforma la intimidad en ansiedad, la presencia en posesividad y la conexión en cadenas. Piensa en la última vez que sentiste celos, no esos celos ligeros, sino esos que aprietan el pecho, que te hacen checar el celular de la persona, que te dejan despierto en la madrugada imaginando escenarios. Alan Watts diría que en ese momento no estabas sintiendo amor, estabas sintiendo miedo, miedo de que sin esa persona, de alguna forma, dejarías de ser completo. Y ahí es donde reside el veneno, porque el aferramiento siempre nace del miedo. Miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo de que no seas suficiente por ti mismo. Y cuando quieres a partir de ese miedo, no estás realmente queriendo a la otra persona. Estás usando a la otra persona como remedio para tu propia sensación de vacío. Y los remedios crean dependencia. La dependencia crea desesperación. La desesperación crea control. Y el control mata cualquier posibilidad de amor verdadero. Alan Watts solía usar una metáfora poderosa. Imagina que estás sosteniendo un pájaro entre tus manos. Si cierras los dedos con fuerza, con miedo de que vuele, lo sofocas. Si abres las manos completamente, ofreciendo total libertad, el pájaro puede volar. Pero aquí está la paradoja que pocos entienden. Es justamente cuando abres las manos que el pájaro muchas veces escoge quedarse, porque ya no está preso por tu necesidad, está presente por su propia elección. Pero esto exige algo que la mayoría de las personas simplemente no tienen el valor de hacer. Confiar en el fluir. Confiar en que si esa persona debe estar en tu vida, estará no porque la ataste, sino porque existe una danza natural, un Wu Wei. Una armonía sin esfuerzo que sucede cuando dos seres se encuentran sin la neurosis del aferramiento. Déjame contarte sobre Sofía. Ella estaba en un noviazgo de 3 años. En apariencia era perfecto, pero por debajo de la superficie ella vivía en constante tensión, checaba las redes sociales de su novio compulsivamente, creaba pequeñas pruebas de lealtad, se ponía ansiosa cuando él salía con sus amigos, y lo más revelador, ella se sentía exhausta. Porque querer así es exhaustivo, no porque el amor genuino sea cansado, sino porque la vigilancia constante del aferramiento es un trabajo de tiempo completo. Un día, después de otra pelea sobre algo trivial que en realidad era sobre control, ella se pegó pensando, ¿realmente quiero a esta persona? ¿O solo estoy aterrada de quedarme sola? Y esa pregunta, esa honestidad brutal consigo misma, fue el inicio de la disolución.
Porque Alan Watts siempre decía, no puedes forzar el querer, solo puedes crear las condiciones para que florezca. Y la principal condición es libertad, no abandono, libertad. Existe una frase del Zen que Alan Watts adoraba citar. Si amas una flor, no la cortes, porque en el momento en que la cortas, comienza a morir. Solo la riegas y observas cómo florece donde está plantada. Y esto se aplica perfectamente a los noviazgos. Cuando intentas poseer a una persona, arrancarla de su propio suelo, moldearla de acuerdo con tus necesidades y miedos, matas exactamente lo que te atrajo de ella en primer lugar, su esencia viva, su espontaneidad, su libertad. Pero calma, porque aquí viene un giro que puede incomodar. El problema no es solo que estás intentando controlar a la otra persona. El problema más profundo es que estás operando a partir de la ilusión de que eres incompleto, que existe un vacío en ti que otra persona necesita llenar. Y Alan Watts pasó la vida disolviendo esa ilusión fundamental. Él decía, no eres una entidad separada que necesita de otra entidad separada para completarse. Ya eres el universo entero experimentándose a sí mismo a través de esta forma particular. Y cuando te das cuenta de esto, cuando realmente absorbes esto en las profundidades de tu ser, el aferramiento se disuelve naturalmente, no porque dejaste de importarte, sino porque paraste de necesitar. Y esa es la diferencia que cambia todo. El amor genuino dice, te escojo aquí y ahora completamente libre. El aferramiento dice, necesito que me hagas sentir entero, entonces no puedes dejarme. ¿Sientes la diferencia? Una es generosa, espaciosa, viva. La otra es apretada, ansiosa, desesperada. Piensa en el agua de nuevo. El agua nunca intenta aferrarse a nada. Ella fluye, ella se adapta. Ella abraza completamente lo que está presente y suelta completamente lo que se va. Y por causa de esta no resistencia, de esta aceptación total del fluir, el agua es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Ella esculpe montañas simplemente siendo agua, sin esfuerzo, sin aferramiento, sin necesidad neurótica de controlar. Alan Watts llamaba a esto Wu Wei, acción sin esfuerzo, y aplicado a los noviazgos significa querer sin la tensión del miedo. Estar presente sin la ansiedad de la pérdida, cuidar sin la neurosis del control, es lo opuesto completo de cómo la mayoría de la gente quiere, que es con puños cerrados, mandíbulas tensas y el corazón constantemente preparado para el abandono. Pero aquí está la paradoja final, lo que realmente va a dar un giro a tu cabeza. Cuando aprendes a querer con manos abiertas, cuando sueltas completamente la necesidad de aferrarte, dos cosas pueden suceder. La persona puede irse, o la persona puede quedarse, y aquí está la verdad que libera. En ambos casos estás bien, porque no perdiste nada que ya no fuera una ilusión. La idea de que necesitabas a esa persona para ser completo, ya eras completo, siempre fuiste completo. Eres la conciencia dentro de la cual todos los noviazgos aparecen y desaparecen, como olas en el océano. La ola puede formarse, puede danzar, puede disolverse, pero el océano permanece, siempre entero, siempre completo, siempre en casa. Y cuando te das cuenta de que tú eres el océano, no la ola, entonces puedes finalmente querer de verdad, porque no hay más miedo, no hay más necesidad, solo existe este momento, esta persona, este baile, sucediendo libremente en el vasto espacio de tu plenitud. Sofía tardó meses en asimilarlo, no intelectualmente, sino visceralmente. Ella comenzó a practicar lo que Alan Watts llamaba dejar ser. Cuando sentía la ansiedad de revisar el celular,
respiraba y dejaba que la ansiedad estuviera allí, sin actuar a partir de ella. Cuando sentía el impulso de poner a prueba su lealtad, observaba el impulso, reconocía el miedo subyacente y elegía no alimentarlo. ¿Y saben qué pasó? El noviazgo cambió completamente, no porque él cambiara, sino porque la energía de ella cambió. Ella dejó de succionar, dejó de exigir, dejó de controlar, y en ese espacio que se abrió, algo nuevo pudo florecer. Una intimidad real, no basada en necesidad, sino en elección, no en temor, sino en presencia. Pero, ojo con este detalle crucial. Esto no es una técnica para manipular al otro para que se quede. Si practicas soltar solo para conseguir aferrarte de forma más eficaz, sigues en el aferramiento. Solo te volviste más sofisticado en tu prisión. El verdadero soltar solo sucede cuando realmente aceptas que la persona puede irse, y que si se va, el universo no se desmorona, porque tú no eres una historia de amor. Tú eres el amor en sí, tomando forma temporal como esta persona que respira, que siente, que conecta. Alan Watts tenía una forma perturbadora de decirlo. El ego es la ilusión de ser una entidad separada que puede poseer otras entidades separadas. Y el amor genuino es el reconocimiento de que la separación nunca existió. Tú y la persona que quieres son expresiones diferentes de la misma conciencia, de la misma energía, del mismo universo, experimentándose a sí mismo. Entonces, cuando intentas sujetar a alguien con fuerza, estás en realidad intentando sujetarte a ti mismo. Estás operando desde la ilusión de separación, de la ilusión de posesión, de la ilusión de que existe un tú permanente que necesita de un otro permanente para mantenerse a salvo. Pero nada es permanente, ni tú, ni la otra persona, ni el vínculo. Todo es fluir, todo es danza, todo es impermanencia, moviéndose en el espacio de la conciencia eterna. Y cuando dejas de resistirte a esta verdad, cuando te relajas en la impermanencia, en lugar de luchar contra ella, el aferramiento se disuelve, y lo que queda es algo infinitamente más bonito, presencia. Estás totalmente presente con la persona mientras está aquí, no con media mente en el pasado, preocupado por lo que ya fue, no con media mente en el futuro, ansioso sobre lo que puede venir, sino aquí, ahora, completamente, sin reservas, sin miedo. Y paradójicamente, es esta presencia total, sin aferramiento, la que crea la conexión más profunda posible, porque la persona siente que no estás intentando usarla, no estás proyectando tus necesidades en ella, no la estás convirtiendo en una función de tu felicidad, estás simplemente apreciándola como es, aquí y ahora, sin demanda, sin agenda, sin la sombra pesada del temor y del control. Piensa en cómo te sientes cuando alguien te necesita, versus cuando alguien te elige libremente. Necesidad es pesada, elección es ligera. Necesidad crea obligación, elección crea gratitud. Necesidad sofoca, elección libera. Y todos nosotros sabemos, en el fondo, en qué tipo de amor queremos estar. Queremos ser elegidos libremente, no necesitados desesperadamente. Entonces, ¿por qué haces lo opuesto con quien quieres? Esa pregunta deja que corte hondo, porque la respuesta es siempre la misma: miedo. Tienes miedo de que si no sujetas con fuerza, si no controlas, si no te vuelves indispensable, la persona va a percibir que puede vivir sin ti, y eso amenaza la ilusión fundamental del ego, la ilusión de que eres especial, necesario, insustituible.
Pero Alan Watts diría, estás en lo cierto. La persona puede vivir sin ti, así como tú puedes vivir sin ella, y no hay nada de trágico en eso. Es simplemente la verdad. Nadie necesita de nadie para sobrevivir emocionalmente. Esa es la historia que el ego cuenta para mantenerse vivo. La verdad es que somos completos, y a partir de esa completitud, podemos elegir compartir, conectar, danzar, pero siempre como elección libre, nunca como necesidad neurótica. Y aquí está la ironía final. Cuando dejas de necesitar, finalmente puedes querer, porque el amor genuino solo es posible entre dos seres completos que eligen encontrarse, no entre dos mitades desesperadas intentando fundirse en un entero. Eso no es amor, eso es dependencia emocional disfrazada de romance. Si esta paradoja está disolviendo algo en ti ahora, si estás sintiendo el apretón en el pecho que viene cuando la ilusión comienza a resquebrajarse, aquí está algo que Alan Watts haría. Él te invitaría a agradecer, porque cuando la ilusión se disuelve, por más incómodo que sea, estás más cerca de la verdad, y la verdad, por más cruda que parezca, siempre libera más de lo que la ilusión conforta. ¿Sabes? Pocos canales se sumergen en esta filosofía profunda porque no vende el cuento de hadas. No promete que vas a encontrar tu alma gemela y vivir feliz para siempre si sigues 5 pasos. Ofrece algo infinitamente más valioso: la verdad sobre la naturaleza del amor, del aferramiento y de la ilusión de separación que crea todo el sufrimiento. Y traer esta sabiduría de Alan Watts, esta disolución zen, al medio del caos de los noviazgos modernos, exige años sumergiéndose en estas enseñanzas, desconstruyendo las propias ilusiones, sintiendo en la piel lo que significa soltar. El botón de Super Thanks allí abajo no es solo un apoyo, es tú diciendo, esta verdad tocó algo real en mí. Reconozco el valor de esta disolución, y quiero que más personas despierten de esta prisión dorada que llaman amor. Entonces, si esto resonó, si algo se movió dentro de ti, considera dejar un Super Thanks. No estás solo apoyando un canal. Estás validando la búsqueda por la verdad en un mundo adicto a ilusiones reconfortantes. Y eso importa. Importa más de lo que imaginas. Ahora, vamos a lo que realmente transforma. ¿Cómo vives esto? Porque entender intelectualmente que el aferramiento no es amor es una cosa. Disolver el aferramiento en la práctica, en el calor del momento, cuando el miedo aprieta y quieres desesperadamente controlar, es otra completamente diferente. Alan Watts diría que comienzas observando, simplemente observando. Observa cuando surge el aferramiento. Observa la sensación física en el cuerpo, el apretón en el pecho, la tensión en la mandíbula, la ansiedad en el estómago. Y en lugar de actuar inmediatamente a partir de esas sensaciones, respira. Creas un espacio entre el sentir y el actuar. Porque el aferramiento siempre quiere acción inmediata. Quiere que mandes ese mensaje, que revises dónde está la persona, que crees esa prueba sutil de lealtad. Y cada vez que actúas a partir del aferramiento, refuerzas el patrón, alimentas el miedo, haces la prisión más fuerte. Pero cuando observas sin actuar, algo extraordinario sucede. El aferramiento comienza a perder fuerza, porque te das cuenta de que es solo una sensación, solo un pensamiento, solo una historia que el ego se está contando, sobre no ser suficiente, sobre necesitar controlar para estar a salvo. Y las historias, cuando dejas de creer en ellas, se disuelven como neblina al sol. Sofía practicó esto religiosamente. Cada vez que la ansiedad subía, ella no luchaba contra ella, no intentaba ser iluminada y trascendente. Ella simplemente sentía,
Ahí está el aferramiento de nuevo. Ahí está el miedo de no ser suficiente. Ahí está la historia de abandono que el ego adora contar. Y ella lo dejaba estar, no lo alimentaba, no lo creía, apenas observaba pasar. Y gradualmente, los intervalos entre los episodios de aferramiento se hicieron mayores. La intensidad disminuyó, y algo nuevo comenzó a emerger: confianza. No confianza de que la persona nunca se va a ir, sino confianza de que, si la persona se va, ella va a estar bien, porque ella no está hecha de noviazgos. Ella es la conciencia dentro de la cual los noviazgos suceden. Así es, otra práctica que Alan Watts sugeriría: pasa tiempo genuinamente a solas, no a solas mientras checas el celular compulsivamente, no a solas mientras planeas el próximo date, sino genuinamente a solas, en silencio, en la naturaleza, meditando, apenas siendo, porque la raíz del aferramiento es siempre la incapacidad de estar a solas contigo mismo. Piénsalo, necesitas a la otra persona, porque no aguantas tu propia compañía. Y cuando aprendes a estar totalmente en paz, a solas, cuando descubres que la soledad no es un problema a ser resuelto, sino un espacio a ser habitado, entonces puedes finalmente querer sin aferramiento, porque ahora ya no estás intentando escapar de ti mismo a través de la otra persona. Estás compartiendo tu plenitud con la plenitud de ella, y eso crea un tipo totalmente diferente de vínculo. No dos personas apoyándose desesperadamente una en la otra como borrachos tambaleándose, sino dos árboles creciendo lado a lado, con raíces profundas, tocándose gentilmente en las ramas, pero cada uno completo en sí mismo. Alan Watts tenía otra metáfora hermosa para esto: dos olas danzando en el océano. Se encuentran, se tocan, crean patrones bonitos juntas, pero nunca olvidan que ambas están hechas de la misma agua. Ambas son el océano. Sí, el océano. Temporalmente jugando a ser ola, y cuando la danza termina, cuando las olas se disuelven, el océano permanece, entero, intacto, eterno. Tú eres ese océano. La persona que quieres es ese océano. El noviazgo es la danza de las olas, linda mientras dura, perfectamente bien cuando termina. Y el océano, la conciencia, el ser que realmente eres, nunca fue amenazado en primer lugar. Cuando vives a partir de esa percepción, el aferramiento ya no tiene sentido. No porque te hayas vuelto frío o desapegado en el sentido común de la palabra, sino porque te diste cuenta de que nunca hubo nada para agarrar. Nada. No puedes perder lo que nunca estuvo separado de ti, y no puedes poseer lo que siempre fue libre. Y paradójicamente es en ese espacio de total no posesión que el amor más profundo puede suceder, porque ahora no hay miedo, no hay agenda, no hay intento de moldear a la otra persona de acuerdo a tus necesidades no resueltas. Hay apenas este momento, esta presencia, esta apreciación pura de otro ser humano existiendo, respirando, siendo exactamente como es. Sofía me dijo algo meses después que cambió todo para ella. Me di cuenta de que yo no quería a mi novio. Yo quería la sensación de seguridad que yo creía que él me daba. Yo quería la validación. Yo quería no tener que enfrentar mis propios demonios porque estaba distraída cuidando del noviazgo. Pero yo no lo quería. Yo ni siquiera lo conocía de verdad, porque estaba tan ocupada intentando transformarlo en lo que yo necesitaba, que nunca paré para ver quién él realmente era. Y cuando ella realmente soltó la necesidad, algo bonito sucedió. Ella comenzó a ver a su novio por primera vez, no como una función de sus necesidades, no como una solución para sus miedos,
sino como un ser humano completo, con su propia vida, sus propios sueños, sus propias heridas, su propia jornada. Y ella pudo finalmente preguntar, ¿quiero estar en esta danza? No porque necesito, sino porque elijo, porque eso nutre algo real en mí, porque esa persona, como ella es, no como yo quiero que ella sea, resona con quien yo soy. Y esa pregunta se echa del lugar de plenitud en vez de necesidad. Cambia todo, porque ahora estás operando desde el poder, no desde el miedo, desde la elección, no desde el aferramiento, desde el querer, no desde la dependencia. Alan Watts siempre volvía a esto. La vida es un juego cósmico de escondite, donde el universo finge ser millones de entidades separadas, solo para redescubrir que siempre fue uno. Y los noviazgos son una de las formas más intensas de ese juego. Tú finges ser separado, tú finges necesitarte completar a través de otro. Tú creas todo ese drama de aferramiento y pérdida, posesión y miedo, y entonces, si tienes suerte, despiertas, te das cuenta de que fue un juego todo el tiempo, no en el sentido de que no era real o no importaba, claro que importa, sino en el sentido de que nunca fue tan serio como el ego hacía parecer, jamás. No estás luchando por la supervivencia, estás danzando, y las danzas, por definición, son temporales. Tú danzas, la música para agradeces al compañero y sigues. No hay tragedia en eso, no la hay. Solo hay tragedia cuando intentas transformar una danza en una cadena, así que aquí está la invitación final, la práctica que disuelve el aferramiento en la raíz. Cada vez que estés con la persona que quieres, practica verla como si fuera la última vez, no de forma mórbida o dramática, sino de forma presente, con todo tu ser, como si ese momento fuera todo lo que existe. Porque lo es. Así es. Ese momento es literalmente todo lo que existe. El pasado ya se fue. El futuro aún no ha llegado. Solo hay este ahora, esta respiración, esta mirada, este toque. Y cuando estás totalmente aquí, sin la ansiedad del futuro, sin el peso del pasado, sin la necesidad de agarrar o controlar, experimentas algo que trasciende el aferramiento completamente, totalmente. Experimentas amor como presencia pura, sin miedo, sin tensión, sin la sombra pesada del ego intentando transformar el momento en algo que pueda poseer. Y eso es libertad. Tanto para ti como para la persona que quieres, tú finalmente puedes querer sin asfixiar, estar junto sin aprisionar, cuidar sin controlar, y la otra persona finalmente puede respirar, respirar profundo. Ella ya no es responsable por tu plenitud. Ella ya no es el remedio para tu soledad. Ella puede simplemente ser, y tú puedes simplemente ser, y juntos ustedes pueden danzar, no porque necesitan, sino porque eligen, aquí, ahora, completamente libres. ¡Qué bonito! Esa es la sabiduría que Alan Watts pasó décadas destilando del Zen, del taoísmo, de la Vedanta. Así es. No es sobre rechazar vínculos o volverte un ermitaño emocional. Es sobre transformar vínculos de prisiones basadas en miedo, en danzas basadas en libertad, y esa transformación comienza con una percepción simple pero revolucionaria. Tú ya estás completo. Tú siempre lo estuviste, siempre estarás. Y el amor genuino no se trata de llenar un vacío. Se trata de dos seres completos, eligiendo compartir el mismo espacio por un tiempo, sin perder nada de sí mismos en el proceso. Así que, la próxima vez que sientas el impulso de aferrarte con fuerza, de controlar, de poner a prueba, de necesitar,
Respira, recuerda al pajarito, recuerda el agua, recuerda el océano y suelta, no porque no te importe, sino porque te importa lo suficiente para dejar que el amor sea lo que realmente es, libre, espontáneo, no posesivo, completamente presente y paradójicamente, por eso mismo, infinitamente más profundo de lo que cualquier aferramiento jamás podría ser. Esa es la verdad que libera. Esa es la disolución que Alan Watts nos ofrece. Y si sientes que eso se está moviendo dentro de ti ahora, estás listo para querer de verdad. Tal vez, por primera vez. Alan Watts decía que fuimos criados en una cosmología de separación. Desde chamacos, nos enseñaron que tú eres una cosa y el universo es otra, y de esa ilusión nace todo lo demás, la sensación de aislamiento, la búsqueda de completitud a través de otro, el temor de estar solo. ¡Qué oso! Pero el Oriente siempre lo ha sabido diferente. En el Zen, en el taoísmo, en el Vedanta, tú no eres una cosa separada mirando al universo. Tú eres el universo mirándose a sí mismo, el cosmos jugando a las escondidas consigo mismo. ¡Qué chido! Y cuando aplicas eso a tus noviazgos, todo cambia. La persona que quieres es otra forma tuya. Son olas en el mismo océano de conciencia. ¿Cómo puedes perder lo que nunca estuvo separado de ti? Alan Watts solía usar una analogía. Tus dedos parecen separados, pero no compiten entre sí. No tienen miedo de perderse el uno al otro, porque son parte de la misma mano. Cuando uno toca al otro, es la mano tocándose a sí misma. Exactamente eso sucede cuando quieres sin aferramiento. Te das cuenta de que no eres una entidad separada queriendo a otra. Es el universo queriéndose a sí mismo a través de esas dos formas. Es la conciencia reconociéndose a sí misma en otro par de ojos. Cuando esa percepción baja del intelecto al cuerpo, todo cambia. El miedo se disuelve, la neurosis se disuelve, la necesidad de controlar se disuelve. ¿Cómo puedes tener miedo de perderte a ti mismo? ¿Cómo puedes estar incompleto cuando ya lo eres todo? Y aquí está el paradoja. Cuando te das cuenta de que tú y la persona son uno, no te fundes en ella codependientemente. Es lo opuesto. Puedes tener límites saludables, porque no la necesitas para sentirte entero. Estás completo, y desde esa completitud eliges danzar. Alan Watts decía algo provocativo. El yo es una construcción gramatical, no es una entidad real. Es como decir llover. No existe una cosa separada haciendo que la lluvia suceda. Existe solo el llover. De la misma forma, no existe un tú separado teniendo experiencias. Existe solo la experiencia sucediendo. ¿Quién está tratando de aferrarse? ¿Quién tiene miedo de perder? El ego. Esa ilusión gramatical de ser una entidad fija, separada, vulnerable. Pero cuando te das cuenta de que el ego es ilusorio, que tú eres el espacio consciente dentro del cual todas las experiencias aparecen, el aferramiento pierde todo su poder. Incluso un vislumbre de esta verdad comienza a disolver el sufrimiento del aferramiento inmediatamente, porque te das cuenta de que todo el drama estaba basado en un malentendido sobre quién eres. Algo práctico. La próxima vez que estés con la persona que quieres, abandona la idea de que eres una persona separada. Abandona tu historia, tus preocupaciones, y solo sé la conciencia percibiendo este momento desde ese lugar. Mira a la persona que quieres, no como alguien que necesitas, sino como otra expresión de la misma conciencia que tú eres. Ve si no hay una apertura, una libertad que no está presente cuando quieres desde el lugar de la identidad separada. Alan Watts llamaba a esto el juego de Dios. La conciencia está jugando a ser limitada.
fingiendo olvidar que es infinita. Los noviazgos son una de las formas más intensas de este juego. Cuando te enamoras, por un momento vislumbras la unidad, las barreras se disuelven, pero entonces el ego dice, esto es peligroso, necesito controlar, necesito garantizar que nunca se vaya. Y ahí nace el aferramiento. Si puedes quedarte en aquel vislumbre de unidad, no dejar que el ego secuestre la experiencia, entonces el amor puede ser lo que Alan Watts siempre dijo, una celebración espontánea de la vida, reconociéndose a sí misma. ¡Qué belleza! Sofía eventualmente terminó aquel noviazgo. No a pesar de aplicar estas percepciones, sino justamente porque las aplicó. Cuando ella realmente soltó, se dio cuenta de que el noviazgo estaba basado en necesidad mutua, no en elección verdadera. Estaban juntos por miedo a estar solos. ¡Qué fuerte! Y la disolución del noviazgo no fue traumática. Fue gentil, fue incluso bonita, porque ambos se dieron cuenta de que se estaban aferrando por miedo. Y elegir soltar era el mayor acto de amor que podían ofrecerse el uno al otro. Meses después, Sofía conoció a alguien nuevo. Esta vez, ella entró al noviazgo desde un lugar completamente diferente, no como alguien buscando completitud, sino como alguien ya completo. Y la diferencia fue increíble, sin drama, sin neurosis, sin la vigilancia constante del aferramiento, solo presencia, solo elección, solo fluir. Los desafíos eran enfrentados desde un lugar de madurez. No de miedo, cuando surgían conflictos, no activaban el terror primitivo de abandono. Eran solo conflictos, cosas a ser resueltas, o no. Y si no podían ser resueltos, no pasa nada, porque su completitud nunca dependió del noviazgo en primer lugar. Alan Watts diría que esa es la diferencia entre querer maduro y querer inmaduro. El querer inmaduro dice, te necesito para ser feliz. El querer maduro dice, yo ya soy feliz. Y compartir esto contigo hace que la felicidad baile de formas interesantes. El querer inmaduro se trata de llenar. El querer maduro se trata de expresión. El querer maduro requiere que confrontes tu soledad existencial, que dejes de huir de ella y la encares. La soledad, cuando es habitada, no es un problema. Es solo la verdad de ser tú. Así es. Cuando haces las paces con eso, puedes finalmente conectar de verdad. Porque ahora no estás usando a la otra persona como anestesia, estás genuinamente presente. Alan Watts decía que la sociedad occidental le tiene miedo al placer, y eso infecta cómo queremos. No conseguimos apreciar a la persona aquí y ahora. Siempre estamos preocupados. ¿Esto va a durar? ¿Me quiere lo suficiente? ¿Me va a dejar? ¡Ay, nanita! Toda esa neurosis nos impide estar aquí ahora. Es como estar en un jardín lindo y solo sacar fotos, en vez de mirar las flores. ¡Qué triste! Así que aquí va una última invitación. Por una semana, intenta estar con la persona que quieres sin cualquier agenda, sin intentar hacer que el noviazgo vaya para algún lugar, sin intentar garantizar el futuro. Solo está con ella. Mírala, escúchala, apréciala. Observa cómo el aferramiento se disuelve cuando paras de alimentarlo con proyecciones y miedos. Observa cómo el amor se profundiza cuando no está mezclado con necesidad. Cómo la presencia pura crea una intimidad que el control jamás podría crear. ¡Ánimo! Lo que Alan Watts nos señalaba era sencillo. La vida es ahora. El amor es ahora. Todo es ahora. Y cuando realmente habitas el presente, sin resistencia, sin intentar aferrarte o controlar, descubres que nunca hubo un problema. Hubo solamente el ego creando problemas, porque necesita problemas para sentirse vivo.
Y cuando el ego se aquieta, lo que queda es amor. No como una simple emoción, no como una necesidad, sino como la naturaleza fundamental de la conciencia, como el océano dándose cuenta de que nunca perdió ninguna ola, porque la ola siempre fue océano. Nunca necesitaste aferrarte, porque nunca hubo nada que perder. El amor no es algo que tienes, es algo que eres. Y cuando te das cuenta de esto, eres finalmente libre para querer sin temor, libre para bailar sin cadenas, libre para ser tú mismo, completo, íntegro, y totalmente disponible para la danza sagrada y temporal de dos seres, eligiendo compartir el mismo espacio en el vasto misterio de la existencia. Esa libertad es el regalo que Alan Watts ofreció al mundo. Una invitación para despertar de la ilusión de separación y redescubrir el amor que siempre has sido. Entonces, equipo A, el amor es aferrarse con fuerza, proteger, asegurar. ¿Ves? Equipo B, el amor es soltar, confiar, fluir. Comenta qué equipo eliges. Y si estás sintiendo esta verdad disolver algo en ti, si algo se está resquebrajando y dejando entrar la luz, déjalo en los comentarios, porque cuando le pones nombre a la disolución, la fortaleces. Y cuantas más personas despierten de esta ilusión de aferramiento, más cambia el mundo entero, una persona a la vez, un noviazgo a la vez, una elección libre a la vez.